Distinguido auditorio, el Consejo Universitario, la Rectoría, el Gabinete de Rectoría y el Consejo Académico del CIDE les brindan el saludo de buenos días, a la vez que le dan la más cordial bienvenida al acto solemne del homenaje en honor del maestro y líder nacional, doctor Marco Tulio Salazar Salazar. Nos acompañan en la mesa principal las siguientes autoridades gubernamentales y universitarias. Licenciado Guillermo Vargas Salazar, ministro de Educación Pública, quien preside esta ceremonia. El doctor Carlos Lepis Jiménez, rector en funciones de la Universidad Nacional. El distinguido maestro doctor Marco Tulio Salazar Salazar, a quien nuestra alma mater, profundamente agradecida, le rinde homenaje. El doctor Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, decano del Centro de Investigación y Docencia en Educación, y la máster Marta Quesada Sequeira, vicedecana de este centro. Queremos indicarles que dentro del acto protocolario, antes del uso de la palabra de cada orador, estaremos pasando unos cortos con reflexiones de la sabiduría y la picardía del humor de nuestro querido maestro. Les invitamos a ponerse de pie y con el orgullo que sentimos de ser costarricenses, entonemos las notas de nuestro himno nacional. Blanca y pura descansa la paz, en la lucha tenaz de fecunda ofrece del hombre la paz. Tus hijos labriegos sencillos, no prestigio, estima y honor, eterno prestigio, estima y honor. Salve a tierra, salve o madre de amor, no pretenda tu gloria manchar, alza tu pueblo valiente y viril, tosca herramienta en armas total. Patria tu código suelo, dulce amigo y sustento nos da, bajo límpido azul de siempre el trabajo y la paz. Gracias, pueden sentarse.
A continuación, el señor decano del CIDE, doctor Miguel Ángel Gutiérrez Rodríguez, le dirige la palabra. Muy buenos días, doctor Carlos Lépez Jiménez, rector en funciones de la Universidad Nacional, máster Marta Quesada Sequeira, vicedecana del CIDE, miembros del Consejo Académico del CIDE, del Consejo Universitario, del Gabinete de la Rectoría, directores de área, licenciado Guillermo Vargas, ministro de Educación Pública, distinguido maestro doctor Marco Tulio Salazar Salazar y distinguidos maestros don Lalo Gámez, exministro de Educación Pública, y don Edwin León, ex rector de la Universidad Nacional, miembros de la comunidad herediana y nacional que nos honran con su presencia, académicos y personal administrativo del CIDE y de la Universidad Nacional, señoras y señores. El Consejo Académico del CIDE, consciente de la crisis de valores por la que atraviesa nuestra sociedad, ha venido impulsando una serie de iniciativas encaminadas a contrarrestar esta problemática mediante la identificación y reconocimiento de la obra de distinguidos maestros y ciudadanos costarricenses que, cual puntos de luz, con sus acciones y su ejemplo, en la comunidad y en el aula, han contribuido a forjar la fibra moral de la nacionalidad costarricense. Producto de esta iniciativa, hace un año, iniciamos la publicación de una serie denominada El Rescate del Pensamiento Educativo Costarricense, con el libro Moisés Vicence y la Educación Humanista, escrito por el doctor Carlos Lépez y la licenciada María Eugenia Adengo de Vargas. Hoy, un año después, inspirados en ese afán de enaltecer la obra perenne que realiza el educador costarricense, nos reunimos a rendir un merecido homenaje al doctor Marco Tulio Salazar Salazar, maestro ilustre y ejemplo perenne de virtud y humanismo. Estamos convencidos que con estas acciones estamos rescatando en nuestros estudiantes y la sociedad en general una de las funciones más preciadas a las que debe apuntar la escuela y la universidad: la formación de toda la persona humana y no solo a lo que se da en llamar la materia gris. Esta es la humanización de la enseñanza de la que nos ha venido hablando el doctor Marco Tulio Salazar Salazar desde hace más de medio siglo, cuando afirmaba que su experiencia como educador le había enseñado que lo aprendido de nada sirve si no permanece en el espíritu. El espíritu solo acepta lo que se enseña con afecto, apuntaba y apunta el maestro Salazar. Desde ese entonces ya nos hablaba de los principios de lo que se conoce hoy como la inteligencia emocional y el papel que ésta juega en el desarrollo humano e intelectual de las personas. Es dentro de este contexto que el Consejo Académico, mediante acuerdo del 17, de la sesión ordinaria del 17, número 17, del 30 de septiembre, acordó, considerando que el doctor Marco Tulio Salazar Salazar es uno de los ciudadanos costarricenses de más destacada trayectoria educativa e hijo predilecto de la provincia de Heredia, que es un distinguido discípulo del doctor Ovid de Crowley, insigne pedagogo de la trascendental influencia en la educación costarricense, que gestó el impulso de la renovación de los programas y métodos de enseñanza primaria en Costa Rica, que en su trayectoria ocupó diferentes cargos en los que se destacan el de educador y director de la Escuela Normal de Costa Rica y el de jefe técnico de la educación primaria del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en la administración de León Cortés y en el gobierno del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, que ejerció influencia
de manera decisiva en la creación de la Universidad de Costa Rica y fue uno de los profesores que gestaron en nuestro país la idea de los estudios generales, que este Consejo Académico ha reflexionado sobre la conveniencia de designar el auditorio del CIDE con el nombre de una autoridad educativa que haya mostrado relevancia de primer orden. La trayectoria del doctor Marco Tulio Salazar dignifica la educación costarricense y merece un especial reconocimiento por parte de la Universidad Nacional y del CIDE, que de acuerdo con el ordenamiento jurídico universitario le corresponde al Consejo Académico del CIDE proponer ante el Consejo Universitario el nombre que debe llevar el auditorio. Se acuerda designar el auditorio del CIDE con el nombre de Auditorio Marco Tulio Salazar Salazar, por su invaluable liderazgo en el campo de la educación costarricense. Solicitar al Consejo Universitario la autorización oficial para que el auditorio del CIDE lleve el nombre del doctor Marco Tulio Salazar Salazar como un homenaje en vida a este distinguido educador costarricense. El Consejo Universitario, por su parte, retoma la solicitud del Consejo Académico del CIDE y en sesión 1879 acuerda acoger la propuesta de designar el auditorio del CIDE con el nombre de Auditorio Doctor Marco Tulio Salazar Salazar, presentada por el Consejo Académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación CIDE, mediante oficio CIDE CA 97-99 del 8 de octubre. Acuerdo firme. Con estos acuerdos, el auditorio del CIDE, a mucha honra, de ahora en adelante se va a denominar Doctor Marco Tulio Salazar Salazar. Distinguido maestro, que nos honra con su presencia, para el CIDE, para la Universidad Nacional, es un orgullo que nuestro auditorio lleve su nombre. Que Dios lo bendiga. Seguidamente, el maestro de maestros, doctor Marco Tulio Salazar Salazar, les ofrece sus palabras. Hay que ser corto, ¿verdad? Okay. La primera parte es el saludo, muy respetuoso, pero dejemos el respeto a un lado. Prefiero que hablemos del afecto. Y entonces yo digo, estimadas amigas y estimados amigos, con todo el alma los saludo, porque este acto de hoy me llega hasta el fondo del alma. Y no es por un rato. Mientras yo viva, recordaré siempre esta mañana de fiesta. De fiesta en el sentido más amplio de la palabra fiesta, que es cuando hay cierto regocijo
sano y durable. De modo que les repito, el saludo mío es un abrazo cordial para todos. Y como un gran autor americano dijo, todos hemos nacido iguales. Y eso pasó a la Constitución americana. De ahí viene en parte la grandeza de aquel pueblo. Aquí estamos entre familia y quiero sentirme a gusto, porque si yo voy a una fiesta y tengo que estar pensando en detalles protocolarios, se me hace un poco pesado el asunto. ¿Qué decirles a ustedes para expresarles mi agradecimiento? Pues yo creo que por donde yo esté, vivo o muerto como esté, que es igual, pensarán siempre en esta mañana clara. Dios estuvo con nosotros porque nos dio una mañana espléndida. Pudo haber llovido hoy, puede haber habido alguna cosa extraña, y nada se opuso a esta reunión de amigos tan apreciados, tan queridos. Cuando pienso en que han pasado tantos años, en que la vida que he llevado ha sido una vida agradable para mí y he procurado no hacerle daño a nadie. Y en este momento, en el mundo, nadie me cae mal. Eso no impide que de cuando en cuando, a esta edad mía, haya quien me regañe. Los que tenemos hijas, esposa ya no tengo, pero los que tenemos hijas sabemos que cumplen con la función de regañarlo a uno por motivos que no tienen importancia. Y he querido enseñarles eso, que no le den importancia mayor a las cosas que son de cuantía mínima. Hay asuntos que son de corte de justicia. Hay otros asuntillos en el mundo que son de cuantía mínima. Eso no interesa, ¿verdad? Pensemos mejor con gusto, con alegría, en las cosas que sí nos dan vida, que nos dan una visión positiva, optimista de las cosas. A mí me han preguntado algunos alumnos que si yo rezo. Pregunta indiscreta, ¿verdad? Bueno, pues sí, lo que pasa es que mi rezo es que como no me ven ir a misa, piensan que no soy cristiano. Pero se le he dicho al padre Vargas, mi gran amigo, que yo sigo siendo tan cristiano como con el chiquillo. Y las invitaciones que me han hecho para que me haga masón o musulmán o lo que sea, pero todos budistas, hay budistas que me han querido llevar a sus grupos, pero con todo y eso, sí quiero vivir y terminar la vida esta aquí en el mundo con la misma religión que mi madre me puso en el alma. Entonces sigo siendo cristiano, cristiano hasta la muerte y más allá de la muerte. Muchas veces he pensado en que la sociedad herediana ha sido cariñosa conmigo, la sociedad costarricense también, y ya me metí en el primer enredo, que dije la palabra sociedad, y yo mismo, después de haber enseñado sociología durante 20 y pico de años, aún no puedo definir debidamente lo que es la sociedad. Pero se adelantó Augusto Conte, y sobre todo Emilio Durkheim, que dijeron que la sociedad se compone de todos los hombres vivos y de todos los desaparecidos. He pensado mucho en eso, de modo que mientras estemos vivos nos vemos, y cuando no, cuando llegue la hora, entonces seguiremos relacionándonos, pero de una forma distinta, invisibles,
pero no todo lo que existe es visible. Hay muchas veces en que uno piensa en si no abusamos en el idioma de ciertas palabras. Lo mejor es que a veces hablamos sin pensar en el significado propio de las palabras. Eso es una cosa interesante porque uno debía medirse, tanto al hablar como al escribir. Y siempre he pensado, qué raro, que Sócrates, que sabía escribir seguramente, no escribió. Dejó que un publicano, San Mateo, escribiera su evangelio. Y después Cristo tampoco escribió. Dejó que San Pablo, que otro santo de la iglesia escribiera. De modo que los evangelios son escritos así como la obra de los griegos. Los platónicos escribieron todo lo que decía Sócrates y los evangelistas escribieron lo que Cristo debió haber escrito, pero no escribió tampoco. Entonces no es requisito haber escrito. Se puede ser tanto como ellos y vivir tranquilo. Esto me ha llevado muchas veces a pensar que los analfabetos, hermanos nuestros, hermanos en Cristo, pueden ser gente muy buena. Y he conocido en mi vida en el campo que hay campesinos, algunos hasta descalzos, eso ya no interesa, pero que siendo gente sencilla, gente que no sabe ni el uso del idioma, pero tienen un corazón que vale un tesoro. Hay muchos campesinos que no saben leer ni escribir y es una magnífica persona. Y hay otros que saben leer y escribir, pero en mala hora. Otros mejor no hubieran escrito, mejor no hubieran hablado tanto. Y hablo con cariño de los que hablan mucho, porque si no, voy a caer yo de primero. En la escuela normal teníamos asambleas semanales. El lunes se reunía la escuela normal y teníamos el programa. El programa casi de siempre, y Dios nos perdone a nosotros. En esa lección, la primera de lunes, don Roberto Brennan Becén decía el propósito de la semana. Yo pude revivir un poco esa actitud de don Roberto y de hacer una especie de propósito de la semana en los lunes. Yo sentí, como yo preparaba eso, lo pensaba el domingo a la víspera, leía algún libro que me interesaba, alguna noticia importante y con alguna cosa no digo de chiste, porque tampoco es asunto de reír y reírse, nada más, pero sí cosas que son agradables. Y recuerdo que he puesto en el afecto un valor muy grande. Y yo sé que lo más notable en este mundo es querer a la gente. Bueno, querer a los buenos, eso está muy bien. ¿Y querer a los malos? Ahí es donde quiero verlos. Porque no siempre es fácil querer a los malos. Pero los malos han caído en error por cualquier motivo y son tan cristianos como yo y estaremos en el infinito. Iba a señalar para arriba, pero como ya según la ciencia no hay abajo ni arriba, a estas horas ya no sé ni hacia dónde voy a caminar el día en que me termine. Porque si me voy para arriba de día, voy para allá. Pero si me voy para arriba a medianoche, voy en sentido contrario. Y el sentido contrario no me conviene. Porque en el sentido contrario hemos situado siempre al infierno. Entonces mejor no mandemos a nadie a ese lugar. De por sí ya el Santo Papa apagó el infierno. Bien, que ya tengo la idea esa de que la sociedad se compone de mucha gente que no sabemos definir
exactamente qué es sociedad, que nuestra sociedad tiene crisis de valores. Yo a menudo leo cosas sobre crisis de valores en el periódico, donde se habla de la caída y la subida de los valores, porque hoy los valores de la bolsa tienen una importancia tan considerable que la gente se olvida de los otros valores. Yo pensaba, valores, venir aquí hoy, una sesión tan formal, y yo que soy tan informal para mis cosas, y pensé, ¿cómo hago? Inventarme una enfermedad, sino que no la tengo. Inventarme algo, pero aquí estamos y yo siento que lo que he hecho me ha servido, lo que he estudiado me ha servido. Un día me preguntó alguien, ¿para qué sirven la pedagogía y la sociología? Los dos campos en que me he movido. Yo simplemente respondo, no os puedo responder esa pregunta, ¿para qué sirven? Pero ¿para qué sirven esas disciplinas? Pero aquí estoy. Digamos que la sociología y la pedagogía sirven para vivir 96 años. Si alguien quiere más, es que es muy exigente.
tengo la idea. Y también recuerdo que siguiendo por el ring, paso no por donde nació el de la imprenta, Gutenberg. Ahí también hay plaza y estatua de Gutenberg. Y siguiendo hacia el fondo del ring, más adentro, ahí está la casa de Goethe, de quien yo escribí unas páginas y que don Joaquín García Monge me las publicó en el repertorio. Ahí quería llegar, a decirles que le debo a don Joaquín García Monge mucho de lo que yo he podido hacer. No me decía en mi nombre, don Joaquín me decía, hijo, ¿qué me trae? Yo tenía que escribir siempre algo para dárselo a él, y me publicó bastantes cosas en el repertorio americano. La primera vez me asusté. ¿Quién me mete a mí en el repertorio americano donde solo está gente formal, gente seria, gente de peso? Aquí le llega otro más al repertorio y yo sentía que yo no era de peso, sino de apeso. Eso porque hay una cierta actitud de humildad que lo lleva a uno a pensar en eso. En la Bahía de Westminster, en Londres, cometí el pecado de pararme sobre una tumba para ver las que seguían. Y estaba ya así viendo para allá, cuando eso me agacho y veo así, y vi que estaba parado sobre la tumba de Newton. El susto que me llevé, me bajé corriendo, y le pedí perdón a Newton, y volví a pensar en la gravitación de los cuerpos, y el cuento de la manzana, que es mentira, y tantas cosas más. Pero pasé un rato, después del susto salí y me puse a ver correr las aguas del Támesis. Es tanta historia que ha pasado por ese río, ¿verdad? Y pensar que yo no tomaría agua de ese río. Como tampoco me animaría a tomar agua del Sena, de París, porque realmente es peligroso. Esas aguas mejor no tomarlas. Aquí tomamos el agua nuestra porque nos dicen que es potable. Potable es que es bebible. La palabra común sería bebible, de potare, que es beber, pero no es cierto. Y repito a menudo lo cierto porque yo estoy viendo en este mundo lo cierto, a ver qué es eso que llaman así. Bueno, viendo esos libros, me encuentro de que no vamos a quedarnos pensando en los libros de Europa, ni pensando en los oficios. De la agricultura, ya Washington lo dijo, es el más noble, el más sano, y más noble, y el más productivo, algo así, oficio del hombre. De modo que con Jorge Washington un día yo dije a un americano que para mí el primer americano era Jorge Washington. Me dice, no, se equivocó. Te le digo yo, no es Washington, entonces Abraham Lincoln. Me dice, no, tampoco. Tampoco. Y mejor dígame usted quién es el más grande. Me dice, es un hombre que dijo, todos hemos nacido iguales. Entonces recordé a ese presidente que tiene su casa, ahí está la casa ahí en Estados Unidos, en Monticello, ahí está la casa de otro gran hombre. Les dejo el nombre así en silencio para no darles todo hecho. Es peligroso comerse la comida con detalles, con ciencia. Hay cosas que hay que comerlas y luego irlas repasando. Hacer como los bueyes, ¿verdad? Comer y enseguida. No digo que sea un rato de meditación, porque decir que los bueyes meditan después de haber comido sería una tontería muy grande, pero tiene su gracia pensar en que los animales sienten. Y pensando en eso de los animales y tantas impresiones bonitas que he tenido, luego tuve que dar clases, di clases y a los pobres maestros de Costa Rica durante 4 años los tuve a base de conferencias. Pero siempre me acordaba
de una cosa que escribí en una circular. Yo hice 90 páginas de circulares en 4 años. Está en un folleto. Y en alguna parte digo, o dije, que lo afectivo es lo efectivo. Lo que no tiene un poquito de afecto es seco, es duro, es sin gracia, ¿verdad? ¿Quién va a comerse un aguacate sin sal, hombre? ¿Verdad? Un poquito de sal, tampoco le pongan mucha, pero sí un poquito. Y entonces yo veo que hace falta para vivir conseguir un equilibrio entre las cosas que uno piensa, las que uno hace, y en el trabajo más desagradable, encontrar el juego, encontrar la gracia. A un amigo mío en la universidad en San Pedro me dice, me siento alienado. ¿Y qué te pasa? ¿No ves? Tengo un paquete así de exámenes sin corregir, que entre paréntesis es la única parte un poquito fea de la enseñanza. Tener que hacer exámenes y corregirlos, porque nunca queda uno bien. Hay alumnos muy buenos a que uno califica bajitos, pero y son amigos de uno. Los alumnos se hacen amigos del profesor. Cuando fui director de normal, vino a menudo en las tardes, a veces una tarde por semana o dos, venía don Roberto Duane Mesén. Y yo le decía a don Roberto, usted pone los pies en el quicio de la escuela normal de aquí y usted vuelve a ser director. Cuando usted se va, entonces vuelvo a ser yo. Y le gustaba a don Roberto comerse 2 pastelillos de piña con una taza de café. Las muchachas hacían de todo eso en la cocina. Entonces en el comedor hablábamos. Y de qué hablé con don Roberto, siempre teníamos tema distinto. Y yo creo que eso me hizo mucho provecho. Yo le contaba mis dudas y mis preocupaciones. Nunca me animé a preguntarle cosas de otra naturaleza, complicada. Pero sí, las cosas de los días corrientes. Los días pasan, pero algo va quedando de cada día. Nada se pierde. Don Joaquín García Monge venía cada año a una fiesta de graduados a hacernos un sermón de los de él, siempre inspiradores, porque todo discurso debe ser, no como el que estoy haciendo yo, pero sí un discurso debe ser con 3 I's, inspirador, instructivo, y falta una I, inspirador, instructivo, interesante. Ven que ustedes tienen todos esos, son conceptos, estoy aquí repasando conceptos de otra época y me parece que es útil pensar en que hay que enseñar a la gente a pensar. Eso no requiere grandes lujos ni nada de eso por el estilo, porque ha habido grandes maestros que han enseñado mucho dentro del campo de la humildad. Pero la persona del maestro es interesante. Yo vi maestros rurales. Visité en la escuela en Guanacaste y tuve que entrar por el pretil. Y decía el director de la escuela, allá viene el jefe técnico por el pretil. Era ridículo, ¿verdad? Porque por lo menos haber secado un poco el pozo que hay al frente. No se podía entrar. Ha habido maestros que han trabajado en la incomodidad, pero han trabajado muy bien. Lo grave es que se me está olvidando el recado principal, que había que ser corto. Bueno, cumplo con el deber. Voy a cortar porque si no sigo y se hace esto muy largo y hay personas que tienen compromisos. El señor ministro tiene compromisos también y yo creo que mejor nos despedimos y decirles que, caramba, no podré olvidar nunca en mi vida un acto como este. Un acto que es tiene de intelectual, pero tiene mucho de afecto. Y la frasecilla aquella mía, que lo afectivo es lo efectivo, me hace sentir
que yo recordaré toda la vida, con el alma, a todas las personas que han venido, que aquí con su buena voluntad, con su cariño, esto no se paga con nada. Entonces, si he llegado a 96 y estoy contento de vivir y no tengo resentimientos con nadie, pues espero que a ustedes les sirva esta insinuación de vivir contentos, no tener ningún resentimiento con nadie, perdonar a todo mundo y en lectura leer todo lo que se pueda, pero leer autores que son reconocidos, porque hace falta un poco más de lectura en el mundo. En cuanto a la sociología y la pedagogía, repito lo que dije al comienzo, para algo sirven cuando aquí estoy. Ya he vivido gracias a la pedagogía y la sociología, y si he llegado a 96 años, pues ustedes pueden llegar a 100, y les deseo realmente que cumplan 100 años de vida cada uno, para que me lleven unas florcitas al cementerio, si acaso. Bueno, gracias por tanta bondad. Vamos a proceder a hacer la develación de la placa en el auditorio del doctor Marco Tulio Salazar Salazar. Uno tan emocionado que... El mensaje oficial de la Universidad Nacional nos lo ofrece el doctor Carlos Lepis Jiménez, vicerrector académico de la institución y rector en funciones. Qué difícil es, después de escuchar al gran maestro don Marco Tulio Salazar, tener que hacer un discurso, sobre todo ahora tomando en cuenta los parámetros que ya nos dio, y por otra parte, después de habernos dado tantos pensamientos de una gran profundidad que más bien nos llaman a todos a seguir meditando en todas y cada una de las afirmaciones tan sabias que él ha hecho. Sin embargo, tenemos que recurrir al protocolo y les pido perdón por romper ese ambiente tan lindo que don Marco Tulio había marcado ya en este acto. Iba a decir también que recibieran un saludo respetuoso, pero después de oír a don Marco Tulio prefiero decir un saludo afectuoso.
el señor Ministro de Educación, que nos honra hoy con su presencia, don Guillermo Vargas, don Edwin León, ex rector de nuestra universidad, maestro también, don Uladilao Gámez, ex ministro de Educación, don Marco Tulio Salazar, estimado señor decano y miembros del Consejo Académico del CIDE, miembros del Consejo Universitario de nuestra universidad y miembros del gabinete, estimados miembros de la comunidad universitaria, algunos de ellos ex profesores muy queridos que tuve en el Liceo de Heredia, amigos y amigas todos, académicos y administrativos del CIDE, estimados estudiantes. Concurro reverente a este acto en homenaje a don Marco Tulio Salazar. Mi participación como rector en funciones constituye un inmenso honor por tratarse de la designación del auditorio de mi facultad del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE, con el nombre de este ilustre e insigne educador, exdirector de la Escuela Normal de Costa Rica, del Liceo de Heredia, y como bien lo dijo el señor decano, e hijo predilecto de la provincia de Herediana. Inmenso honor que también se acrecienta por mi doble condición de herediano y de liceísta. Nació don Marco Tulio en Barba de Heredia en 1904, en el seno de su hogar y posteriormente en las escuelas de Barba de la República Argentina de Heredia, donde realizó sus estudios primarios, y en la Escuela Normal, donde hizo sus estudios secundarios. Don Marco Tulio se nutrió de honradez, de amor al trabajo y de amor al estudio, principios que siempre han constituido los pilares fundamentales sobre los que él ha sustentado su paso por la vida. Después de haberse desempeñado como maestro ejemplar en Barba, en 1924 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, donde obtuvo su doctorado en sociología. Beca y título que, como podremos todos comprender, representaron logros académicos sumamente elevados para las condiciones y limitaciones culturales y de toda índole que tenía nuestro país en ese entonces. Don Marco Tulio ha servido a la provincia y al país con esmero. Ocupó varios cargos públicos, los que desempeñó siempre con responsabilidad y entrega absolutas. Fue regidor y presidente de las municipalidades de Heredia y de Barba. Cabe destacar que en estas funciones nunca recibió dietas. En ese tiempo eran cargos honoríficos. Se desempeñó como profesor y director de la Escuela Normal y tuvo a cargo la tarea de elaborar los programas de enseñanza de esa importante casa de estudios. En 1936, habiendo sido contrario político, el presidente de la República, don León Cortés, lo nombró jefe técnico del Ministerio de Educación. Se dice que en el desempeño de este cargo nunca faltó ni llegó tarde. En 1940, por encargo del entonces presidente Rafael Ángel Calderón Guardia, asumió la dirección de la Escuela Normal por espacio de 15 años. Precisamente don Roberto Cambronero, que hoy nos honra con su presencia leyendo un trabajo de él, decía que don Marco Tulio aceptó este honroso nombramiento con la condición de no tener que despedir a nadie por razones políticas. Y creo que eso lo retratan muy bien. En la segunda mitad de la década del 40 fue nombrado director del Liceo de Heredia con recargo de la dirección de la Escuela Normal. Durante ese tiempo le correspondió ser el gestor de la compra del terreno que hoy ocupa la Universidad Nacional. Una finca de 6 manzanas que costaba en aquel entonces 50,000 colones, y la Junta del Liceo de Heredia no tenía más que la mitad para poder hacer la compra. Sin embargo, esto nunca desanimó a don Marco Tulio, quien tuvo que luchar arduamente en contra de algunos miembros de la Junta del Liceo que se oponían a esta compra, e ideó la forma de adquirir este terreno que tanto significado tiene para la educación costarricense. En 1955 la Universidad de Costa Rica lo nombró profesor de sociología, puesto que desempeñó hasta 1983. De nuevo, su registro de asistencia es impresionante: 0 ausencias, 0 llegadas tardías. Fue también varios años director de la revista Educación, puesto que desempeñó sin ninguna remuneración adicional.
Don Marco Tulio tuvo entre sus profesores a insignes educadores, don Omar Dengo, Brenes Mesén, Joaquín García Monge y Doble Segreda, quienes lo iniciaron en los terrenos de la educación y la literatura, pero por sobre todo fueron verdaderos maestros en el campo del humanismo. Su producción intelectual constituye una valiosa contribución al país y creo que es un deber del Centro de Investigación y Docencia en Educación y de la Universidad Nacional ir al rescate precisamente de esa producción de don Marco Tulio, compuesta por muchos artículos que escribiera sobre educación y literatura en diversos medios y revistas del país. Como puede apreciarse, estos aspectos biográficos de don Marco Tulio proyectan una personalidad tenaz, luchadora, productiva y con un gran sentido de superación. Se enfrentó a la vida con una enorme voluntad para convertirse hoy en lo que es don Marco Tulio. Cabe señalar que por su visión humanista y por sus aportes a la educación nacional, don Marco Tulio ha recibido numerosas condecoraciones, distinciones y honores. Entre ellos voy a mencionar solo algunos: miembro honorario de la Asociación Herediana de Abogados, del Colegio de Licenciados y Profesores, de la Casa de la Cultura Heredia. Su nombre lo lleva en la actualidad la Biblioteca Pública de Heredia, y el año anterior fue condecorado nada más y nada menos que por el rey de Bélgica. Ha hecho muy bien el señor decano y los miembros del Consejo Académico del CIDE en hacer este merecido reconocimiento a quien representa valores que lamentablemente se han ido transmutando, se han ido perdiendo en la sociedad actual. Valores como la responsabilidad, la honradez, la puntualidad y el espíritu de servicio. De don Marco Tulio, yo diría, parafraseando una referencia que hizo en una ocasión el ilustre intelectual cubano José Martí respecto a Longfellow, que tanta ha sido la luz propia de don Marco Tulio que no han podido cegarla reflejos de otras luces. Ha sido de los que dan de sí y no de los que toman de otros. Tengo la firme esperanza de que el nombre del doctor Marco Tulio Salazar, que a partir de hoy lleva con mucho orgullo para la Universidad Nacional, para el CIDE y para el país este auditorio, se constituirá en una lección permanente de entrega al trabajo, de desprendimiento y de amor al estudio para las actuales y futuras generaciones de estudiantes y de profesores que participen en todos los eventos académicos que aquí se organicen. Muchísimas gracias. La actividad cultural de este acto solemne está a cargo del compañero Sergio Carrera Umaña, a quien recibimos con nuestro aplauso. Sergio Carrera Umaña es oriundo de Alajuelita, San José. Desde muy pequeño se interesa por la guitarra e inicia su estudio con profesores de la comunidad. En 1990 ingresa a la Universidad Nacional, donde obtiene el bachillerato en música con énfasis en educación. Posteriormente, en 1998, se gradúa
El siguiente tema es del maestro. Su extraordinaria presentación artística. Muchas gracias. Distinguido Gobierno de la República nos lo brinda el licenciado Guillermo Vargas Salazar, Ministro de Educación Pública. Doctor Marco Tulio Salazar, señor don Carlos Lepis, rector en funciones de la universidad, doctor Miguel Gutiérrez, decano del CIDE, doctora Marta Quesada, vicedecana del CIDE, señores del Consejo Universitario, Consejo Académico del CIDE, muy querido don Lalo, exministro de Educación Pública, don Edwin León, el rector de la universidad, amigas y amigos todos. Igual que otras veces, pero quizá hoy con una intensidad mayor, con una fuerza desbordante. Atravesar el campus de la Universidad Nacional, la vieja finca de la Escuela Normal, tan querida a mi recuerdo. Encontrarme con la presencia augusta en su formidable sencillez del doctor Marco Tulio Salazar. Quizá ver cómo se mecen las ramas de los árboles más viejos de la finca, los árboles que mi padre sembró con el cariño de sus alumnos en la vieja escuela.
encontrarme el estandarte de las 8 puntas de la escuela normal, recordar el alma mater que aprendí siendo niño, que oí cantar en mi casa a lo largo de toda mi vida, que acompañó a mi padre al sepulcro, me llena y sin duda de una profunda emoción, porque venimos a rendir homenaje a un gran maestro, a un maestro que aprendí a conocer cuando aún no lo conocía, a un maestro que aprendí a admirar y a querer por el alma, el sentimiento y los ojos de mi padre. Aprendí de él siendo muy niño lo que significa la integridad, la honradez, el respeto, el cumplimiento esmerado del deber, el abandono de todo acto de cobardía, el coraje para enfrentar los retos, la valentía para mantenerse, no importa cuáles sean las circunstancias. Don Marco Tulio fue mi maestro sin haber estado nunca en sus aulas. Don Marco Tulio fue el modelo que aprendí de labios de mi padre y de mi madre, y que posiblemente fue uno de los factores fundamentales que me llevó a la más grandiosa decisión de mi vida, a hacerme educador. Porque de su vida, de su trayectoria, de sus recuerdos, de sus anécdotas, aprendí la grandiosidad que hay en el maestro costarricense, su entrega, su abnegación, su optimismo permanente, su vida que es dación permanente con felicidad a la tarea que se realiza. Don Marco Tulio nos ha reiterado hoy cómo se es maestro únicamente si se ama lo que se hace. Cómo se es maestro únicamente si ponemos más que el conocimiento, el afecto en nuestros muchachos y nuestros niños. Cómo crecen ellos si le entregamos más que disciplinas y ciencias, cariño, afecto, amor. Don Marco Tulio nos ha recordado que solo se es educador si esa pasión vive en nosotros permanente y bulle por salir todos los días, no importa dónde estemos o cómo estemos. De don Marco Tulio sé más de lo que él cree que yo sé. De él aprendí las lecciones más importantes de lo que es lealtad en los momentos más difíciles de la historia de Costa Rica. De él aprendí cómo los vientos políticos no pueden detener una acción educativa cuando ésta se siente y se vive intensamente. De él aprendí que nunca una turbulencia política deja vencedores o vencidos, que permanecen siempre los amigos. De él aprendí la gran generosidad permanente hacia los más pobres, hacia los desheredados de nuestro país. Y hoy que la educación costarricense se debate ante la angustia de un mundo mundializado, en que la vertiginosidad del cambio nos arrolla permanentemente, en que todo lo que hoy consideramos nuevo mañana ya está añejo, en que la ciencia y el conocimiento hinchan las velas con tanta velocidad que despertamos todos los días a un mundo enteramente nuevo, desconocido, agresivo, desafiante, pero hermoso siempre. Don Marco Tulio nos recuerda que en medio de esa vorágine de la historia y ante ese desafío de la educación, lo fundamental es luchar por la realización plena del ser humano, por encima de todo otro valor social. Que lo importante es amar, amar intensamente. Don Marco Tulio, cuando usted ha dicho aquí que 96 años se sustentan en la sociología y la pedagogía, es porque se sustentan en el amor que usted puso en su tarea como pedagogo y como sociólogo.
Ese es el sustento granítico de una vida plena, que es ejemplo permanente, que es maestro que no ha abandonado el aula en toda su historia. Hoy, los maestros costarricenses, quienes tenemos el orgullo de ser maestros costarricenses, quienes tenemos la satisfacción, el regocijo indiscutible de habernos atrincherado en las aulas para plantearle guerra a la vida. Vemos en usted, don Marco Tulio, al maestro respetado, admirado, amado, y en su humildad, en su sencillez, el camino que hemos de seguir para construir con nuestros niños y con nuestros jóvenes la Costa Rica que usted soñó, la que usted construyó y la que nosotros tenemos la responsabilidad de continuar. Permítame corregirme. Mis palabras, si ustedes me perdonan, no son las palabras del gobierno de la República. Son las palabras del hijo, del amigo carísimo de Marco Tulio Salazar. Son las palabras de un hombre que tiene un afecto inefable por usted, don Marco Tulio, y quien usted quiere, admira y respeta al maestro costarricense. Que Dios lo bendiga, don Marco Tulio. Queremos agradecer la grabación que ha hecho el programa Una Vita de estos cortos. Al técnico Pedrito, un aplauso cariñoso. Vamos a ponernos de pie nuevamente para escuchar la canción símbolo de las universidades del mundo, el Gaudiamos Igitur. Paso para allá.
Y lo que te he dicho de ti. Dios me debe. Un segundito. A ver qué dice. Pero usted manda. Y yo. Una réplica de la placa en este certificado, con mucho cariño. ¿Cómo voy a compensarle yo a ustedes todo esto? Es demasiado para mí. Esto es demasiado, ¿verdad? Pidiéndole a Dios que está en todas partes que nos ilumine el camino. Bueno, esa es la forma. Bueno, ¿de quién Usted es? dice que Dios está en todas partes, ¿no? Y si está en todas partes, está en Heredia, ¿no? Por eso al morir me quedaré en Heredia. Muchas gracias. Le agradezco. Y si yo tengo la impresión, yo digo que sí, muchas gracias a los compañeros, pero yo veo por acá. Aquí está bien. Qué lindo. Yo que ya. Pues sí. Esta es sangre nuestra, ¿verdad? Esta es No, sangre pero ya sé. No, y esta. Hay que ponerla delante que se escucha. Con esta delantera ganamos hoy. Hoy por lo menos se mete todo.